Pues gracias al Centro Cultural Europeo Eureka por acogernos en esta noche de viernes, que hay tantos eventos en esta ciudad tan salada que es Santander, que es una alegría que haya tantas cosas, así que ¿por qué no celebrarlo? Y bienvenidos a Fantasía Fósil, que es una cosa así muy... ¿De qué me va a hablar este señor? Y para empezar, el título me gustaba porque es una aliteración que es un poco algo que tiene mucho que ver con lo que yo hago, que es como una repetición de sonidos, el glitch, todas estas cosas que suelo decir siempre. Esta charla está hermanada con una que se va a dar en el Congreso Internacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de Elche por la investigadora Mónica Martínez, y ella va a hacer una presentación muy científica, hablando de arte y tal, pero desde unas maneras muy... De otra manera, la mía será más opinionista y seguramente más ideológica o más, yo qué sé, va a complementar seguramente la otra de alguna manera, pero bueno, también agradecerle a Mónica el esfuerzo que hace por difundir mi obra y mi trabajo, o sea que es una maravilla. Entonces, y le deseamos lo mejor al Festival Internacional de Cine Fantástico, por supuesto. Entonces empezamos con una obra mía, que es una de las primeras series que yo comencé, con lo primero que expuse así en una galería importante, que son estas series de la primera pantalla, las llamaba yo. Y es de gente que ve el cine por primera vez. Digamos que es el momento en el que empieza el aluvión en el que vivimos ahora, ¿no? Y es como la cara de una persona viendo por primera vez el cine. A mí eso me parecía como fascinante porque yo soy un niño televisivo. Mi madre está aquí presente, no puede dar fe, pero yo lo que hacía de pequeño era esconderme debajo de un mueble cuando ella se dormía viendo la tele y yo veía cosas que no tenía que ver. Entonces veía películas que no tenía que ver, encantado de la vida, y mi madre pues se despertaba y se iba a la cama y ya se acababa la fiesta. Pero bueno, así empezó la cosa. Entonces esta es una pintura de Goya, como podéis ver, ¿no? Que yo siempre pienso que Goya tiene mucho sentido que sea... O sea, dices, ¿por qué unos premios de cine llevan el nombre de un pintor? Pues, ¿por qué? Teniendo a Luis Buñuel, por ejemplo, yo qué sé. Entonces, pienso que Goya realmente es como un referente del cine fantástico de primer orden mundial, ¿no? En todas las películas, de alguna manera, hay una referencia, una alusión a Goya de alguna manera, ¿no? Y entonces yo, estas obras, que son de la colección Lázaro Galdiano de Madrid, eh, mm, yo las conocí a través de una película que ha visto todo el mundo seguramente, que es La semilla del diablo. Cuando la cosa se pone caliente en la película y se descubre cierto pastel, salen estas obras como ocultas dentro de la casa de los malos, ¿no? Son sus joyas preferidas, ¿no? Esto es de una performance que yo hice, un poco en relación con los hermanos Chapman, que hacían esa seriación de Goya que destruyeron, que fue una reimpresión de la Guerra Civil de Los Caprichos. Los hermanos Chapman la intervinieron destruyéndola, ¿no? Digamos, dibujando encima, como diciendo, bueno, se puede recrear, ¿no? O se puede, es cierto que era una reimpresión que tampoco tenía ese valor del original de 1800 tal. Y entonces tenía esa cosa como de la destrucción de los cánones tal, ¿no? Esa película, o sea, para mí Roman Polanski es mi director favorito de cine fantástico y esta película a mí me encanta porque tiene como ese contraste entre el bien, o sea, digamos que lo fantástico nos suele dar una visión entretenida de algo que somos los seres humanos, ¿no? O sea, son como nuestros mitos de la violencia que usamos nosotros. Digamos que yo veo el mundo lleno de zombies, de vampiros y de brujas y de diablos, seguramente también. Y entonces, de alguna manera, creo que cuando vemos cine fantástico, lo que estamos haciendo es sublimar artísticamente, de alguna manera, esa cosa tan chunga del ser humano, ¿no? Pero lo podemos mirar de una manera como diferente. Como la ciencia ficción es un poema de un futuro, digamos que es un poema circunstancial hipertecnologizado, que parece que vamos como abocados, dirigidos como si fuera un guión, vamos hacia allá, ¿no? Hacia la... Antes ciencia ficción y fantasía eran un mismo género, siempre se ponía fantasía, ¿no? Y es verdad que una ciencia ficción es una fantasía a futuro, ¿no? Yo soy más del pasado, o sea, en mi obra trato mucho el pasado, ¿no? Este es uno que hice, un cuadro que hice también, que pues eso, una copia de Goya, pero invertido, ¿no? Era como el juego de darle la vuelta a la imagen y pintarlo de otra manera, porque estos cuadros realmente me encantan. Son unos cuadros que él hizo, porque yo creo, o sea, Goya era un naturalista realmente, no era
él no creía en sobrenaturalidades realmente, ¿no? Él hizo estos cuadros para el Parque del Capricho, para la duquesa o marquesa, que no sé lo que es, de Osuna, que le encargó unas obras precisamente atendiendo a esa cosa romántica de las brujas, y a él este tema le interesaba mucho, pero en reflexión de lo que pasa con la gente, ¿no? Yo cuando digo fantasía fósil, lo que pienso en cierto modo es una fantasía que es del pasado y que nos han inoculado en el presente, de alguna manera, ¿no? O sea, en cierto modo pesa, yo creo, porque es como decir, esa es la fantasía que ha inventado otro y a ti de pequeño te han dicho, esto es así, o mira, la magia, ¿no? Tal. Y luego te dicen, esto no es verdad, ¿no? Te dicen, los Reyes Magos, no. Pero no te dicen, Dios no existe. Te dicen, solo los Reyes Magos no existen, ¿no? Quiero decir, en cada casa hay un tema, ¿no? Este es un meme que he visto por ahí, me ha hecho gracia, porque es un poco lo que os estoy contando, ¿no? Que es realmente lo que hay en Disney, ¿no? Disney, en el mundo del veganismo, se oye como los veganos tienen una sensibilidad Disney. Y yo digo, para nada. Lo que te dice Disney es prácticamente lo contrario, o sea, que es casi antinaturalista y busca un sobrenaturalismo que es muy de reflejar cierto ego humano también, ¿no? Este es un ejemplo también de un cuadro rollo Disney que se llama Vals Disney. De hecho, es como un baile con cierta, ¿no? Psicotropía, ¿no? Que tiene que ver con el icono de Disney, ¿no? Que todos conocemos, que está basado en un castillo que existe, ¿no? Que a su vez, o sea, el noble que hizo este castillo, lo que veía eran unas ruinas muy bonitas, románticas, ¿no? Como muy romantizado, y le encantaba, ¿no? En este emplazamiento, ¿no? El que está el castillo original. Y entonces lo que hizo fue realmente acabar con esas ruinas para hacer su fantasía, ¿no? Entonces se apoyó en una fantasía de alguien que hizo un castillo que era muy bonito, ¿no? Y de alguna manera, destruyéndolo, rehizo su ideal, ¿no? Y luego Disney lo encuentra, ¿no? Y, bueno, es un icono para todo el mundo, ¿no? No, esto es un detalle para que veáis lo loco que estoy nada más. Porque esto es un monotipo. Es decir, esta pintura está hecha sobre un plástico y lo que he hecho fue pegar, o sea, echar un montón de pintura blanca cuando ya lo tenía pintado en el plástico, pegar la tabla con la pintura y despegarlo del plástico, de manera que es un monotipo en plan, como no es pintura de caballete, desde luego, es otra cosa. Entonces, lo que vemos es esas gotas que se han centrado por su propio material viscoso, ¿no? y que repelen de alguna manera el plástico, y entonces una pincelada como muy pequeña, es un puntillismo muy puntillista, o sea, es una cosa realmente que si lo ves al natural, pues enloquece. A mí siempre me dicen que si he consumido LSD, por supuesto, y cosas así. Este es pues otro fenómeno romántico, el amor, pues envenenado, ¿no? De una idea, romantizar a una persona es liarla, está claro, ¿no? Porque somos personas y tenemos nuestros lados oscuros todos y el que no... Digamos que el amor es idealizar a una persona hasta que te das cuenta de que tiene otras partes que por tus percepciones incorrectas no eres capaz de haber visto, pero luego te das cuenta de que están ahí, ¿no? Y entonces el amor aguanta o no aguanta, eso ya es otra historia, ¿no? Esto es una cerámica, por cierto. Es un cupido, pues así como muy loco, que es un travesti realmente, y entonces es un poco como, pues eso, que vale para todo. Aquí tenemos pues ese un poco ejemplo de la fantasía. O sea, a mí me interesa mucho la fantasía cuando ha pasado a la realidad, digamos, ¿no? En la vida de la gente, ¿no? Y entonces yo soy de buscar fotos en internet y cosas que me parecen que tienen un significado de alguna manera extraño, oculto, pues las pinto, así de sencillo. Entonces aquí pues es el hijo que no podían tener, quién sabe, no se sabe. Entonces, pues, este es el muñeco que luego hicieron como referencia para la película Chucky, el muñeco diabólico, que conoceréis, porque es una saga infinita. Esta es una mujer maravillosa bailando en su casa disfrazada, ¿no? La fantasía como algo lúdico, bonito, en lo que todos disfrutamos con cierta... Bueno, esta es otra pieza que hice también... Esta es la última que hice de esta serie, digamos, de la primera pantalla, ¿no? Gente que por primera vez
ve una película. Y esta nos habla de las misiones pedagógicas, que es una cosa que hicieron en la República, que era llevar copias de cuadros del Museo del Prado, películas, cine portátil, digamos, lo llevaban a las plazas del pueblo de las Urdes o de donde fuera, ¿no? De un sitio de realmente no había llegado jamás una película todavía. Y entonces, claro, la fascinación de la gente es brutal, ¿no? Esta pintura está hecha sobre restos de pintura. Esto es como es una cosa como muy de reciclado, muy povera, porque lo que hago es utilizar de paleta las telas. No me gusta tirar pintura. La pintura es sagrada, ¿no? O sea, es algo valioso. Para mí son joyitas. La pintura que ha quedado seca en el bote, yo la guardo y la pongo en el siguiente cuadro, ¿no? Entonces lo utilizo de paleta, esa tela, luego la pongo en un bastidor y pinto sobre todo ese ruido que hay ahí y yo sobremonto pintando la imagen, ¿no? Todo el mundo piensa que yo utilizo trozos de fotos, cosas así, pero no, es todo pintura, digamos, o pintura o cerámica, quiere decir que son el medio, yo respeto de cierto modo el medio, ¿no? Acrílico, pues acrílico. Normalmente suelo trabajar en acrílico y porque tiene esos colores tan flúor que a mí me interesan, y la cerámica porque es un ámbito inexplorado por la pintura, porque realmente es tan complejo pintar en cerámica que no es una cosa práctica, pero yo creo que hoy en día tiene su sentido. Esto es un detalle para que veáis que tiene como mucha información, ¿no? Esto es la fantasía erótica, pero también es de pop, de consumo, ¿no? Esto es yo viendo un programa absolutamente alucinante que se llama Con mucha marcha, de Leticia Sabater, y de esto que estás en una edad que no sabes muy bien nada, ¿no? Y te parece una cosa erótica, pero al mismo tiempo absolutamente perturbadora, porque es una cosa... Entonces, en esta imagen veis pues cómo Leticia le coge el pulgar a la tortuga ninja y nos sugiere una cosa y el tipo está encantado. No sé, me parece una imagen que había que pintarla. Esto es un monotipo también, como os comentaba. Otra fantasía erótica, yo soy de esta generación, no es mi fantasía, pero la fantasía del videojuego es una cosa que a mí me da un confort extraordinario. O sea, no tiene por qué ser... O sea, no sé, ¿a quién no le gusta Super Mario? A ti sí. Otra fantasía erótica, pero bueno, es como un cuestionamiento a este trasunto, ¿sabes? Una foto de una familia en un pueblo de, yo qué sé, Valencia, y me llamó muchísimo la atención porque, pues no sé, hay algo como erótico, de alguna manera, o erotizante, en el que ves esas películas de machotes, John Wick, ¿no? Y de repente el disfraz, ¿sabes? Le da la vuelta a esa cosa que entendemos por el western, que es una cosa de señoros, ¿no? Otro ejemplo de la serie esta, Las chicas aparte. Esto es, bueno, la fantasía de la vida real, ¿no? Esquiar con un disfraz mientras bebes con la droga adecuada, la que la sociedad dice que es la correcta. Y, bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Qué más hay detrás de esa imagen? Algo más hay. Este soy yo, que es el señor que os está diciendo que la fantasía mal. Que la fantasía tiene un trasunto, que os están intentando meter... Exactamente, que hay una fantasía fósil ahí que nos quieren meter y nos la están metiendo, porque no podemos, no estamos, o sea, en nuestra educación no tiene, o sea, no hay una verdadera educación visual para que nos enfrentemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? A nivel de reproducibilidad y de velocidad. Entonces el señor este es un poco el fantasma del pasado que llega a esa doctrina de alguna manera, ¿no? O sea, no soy yo exactamente. Y esto pues es otro ejemplo, ¿no? Como la fantasía está en nuestra casa y bueno, esta sí, esta no. El padre aquí era como un corte deliberado, ¿no? Me digo, bueno, pues el sustituto, yo que sé, aquí hay un divorcio, no es autobiográfico, ¿eh? Aquí hay un divorcio y cortamos al padre y a mí me encantan estas fotos porque es como que hay una intención de que la fantasía nos haga felices y de repente los niños están... ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Quiero salir de este estudio de fotografía o lo que sea esto. Bueno, igual han visitado Hollywood y están encantados, pero siempre hay uno, este niño, por ejemplo, veis que está muy, muy tenso, ¿no? Y ese soy yo también. Esta obra la llamo Triunfito.
porque me recordaba un poco a Trump, aunque no lo hice así, porque Trump, bueno, es triunfo y tal, y pienso la máscara que debería llevar su padre para que salga este señor, que es tan blanco y tan maravilloso, ¿no? Que está ahí petardeando a gente y en el Caribe, ¿no? De hecho, si miráis en la camiseta pone antes. No sé, es un detalle muy tonto que puse yo ahí, porque claro, yo simplemente copio una foto, pero todas las capas de lo que veis, o sea, esto por ejemplo es una cerámica. A mí la técnica de pintura en cerámica me parece fascinante porque tiene esos condicionamientos de ceguera absoluta cuando tú estás pintando, porque todo se emblanquece y pones un color y de repente desaparece, ¿no? En cuanto se seca. Tiene unas maravillosas, o sea, unas tonalidades de secado la cerámica que es increíble, porque es como la acuarela, pero luego puedes volver hacia atrás y meterle un rasgado, pues hace un esgrafiado, o sea, es realmente, me fascina todo lo que se puede hacer todavía con cerámica, ¿no? Pues eso, la camiseta pone antes. Antes Trump tuvo una infancia, por supuesto. Si no, uno dice, si tienes tanto dinero, quédate en tu casa y no trabajes. La montaña familia Yeti se llama este cuadro, que también es fantasía. Yo me acuerdo de ver una serie que se llama Los Gentes o algo así, que también era pues eso, que tenían en su casa un Bigfoot, que me parecía una maravilla, ¿no? Como un personaje, ¿no?, perdido de la civilización, que de repente... Esta es una pintura que yo he pintado varias veces, o parte de mi locura. O sea, yo he hecho de esta misma imagen unas cuatro versiones, una cosa así. Y es exactamente lo mismo, pero es que este bebé es muy listo. Sabe perfectamente que ese señor no es ni su padre ni su madre, que hay un señor dentro de un traje y que me está cogiendo, ¿no? Hola. Sí, sí, eso es un disfraz que a mí me encantaban las tortugas ninja. Me parece una cosa como muy interesante porque habla de la toxicidad, ¿no? Es como que las tortugas están en una alcantarilla, les cae un tóxico y de repente otra ardilla tóxica les enseña artes marciales. O sea, a mí me parecía como una cosa genial. Y esta es otra versión, más, yo qué sé, de otro tipo de pintura, otro tipo de estilo, porque yo voy, bueno, evolucionando. O sea, no es que las hiciera de golpe, sino que he ido, pues una vez se me ocurrió, pues lo voy a pintar otra vez. Otra vez me dijeron, ¿te gustaría pintarlo otra vez? y dije, encantado de la vida. Y este es fantasía fósil en plan de la obra que vamos a hablar un poco más, digamos, en detalle, porque la idea era un poco esta, que es lo que va a hacer realmente Mónica en la presentación pero bueno, yo quería hacer un poco introducción a la fantasía, ¿no? Esta obra es producto de unas residencias que se hicieron en Toledo, en una zona privada de caza, digamos, un coto de caza, no sé cómo decirlo. Entonces, este es arcilla, como os decía, pero bueno, no es pintura, en el sentido de que es un esgrafiado, pero bueno, sí que tiene una dimensión pictórica. Fantasía fósil es porque realmente, bueno, os voy explicando. Esta es la tesis de Mónica Martínez, que es como resultado de estas residencias. Entonces, lo que hicieron fue invitaros a unos cuantos artistas contemporáneos a hacer una obra en referencia a ese paisaje, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, pues eso, ir allí, visitarlo, e inspirarnos, tomar referencias y hacer obras, ¿no? Y entonces ella, pues esto fue el objeto de estudio de su tesis doctoral. Entonces es una maravilla porque es como un paisaje absolutamente dedicado a la caza, o sea, tú lo ves, eso es como, pues no caben más cornamentas por ninguna parte o sea, sabes, como el edificio, digamos, donde se hicieron las residencias y lo que es un enorme o sea, montes infinitos, ¿no? Mar de montes lo llaman, de hecho, porque es como un sitio precioso, ¿no?, en el que realmente pues es un coto cerrado, antropizado, digamos, algo que está pensado para cazar, ¿no? Y claro, cuando a mí me invitaron me parecía muy interesante porque realmente desconocía enormemente el tema, ¿no? Y quería saber un poco realmente cómo es, ¿no? Porque muchas veces tenemos una idea muy fantasiosa de las cosas, ¿no? Entonces quería ver realmente, no porque yo quisiera ir a una montería, que no hubo montería, ni mucho menos.
Este soy yo haciendo algunos renderizados del paisaje, porque yo lo que hago es normalmente hacer una foto panorámica por inspiración de mi chica, que lo hace mucho también. Foto panorámica accidentada, o sea, es como escanear el territorio de manera que evidentemente no va a casar la foto y lo que vas a tener es una imagen completamente desbocada, como es, bueno, mira, esta es Jara y Sedal, para que veáis un ejemplo de caza, ¿no? O sea, esto es podos porque iba a hablaros de la obra siguiente, que es esta. O sea, yo la obra que hice para esta residencia, la primera, fue tomármelo en un sentido como literal y decir, pues, entre Jara y Sedal, Jara, ¿no? Dije, me quedo con la Jara, porque el Sedal no es para mí. A mí, yo ver a un animal, ¿cómo se dice?, asfixiándose, a mí me parece una cosa horrible. Entonces, la pesca la puedo ver romántica, pero la parte de esperar a que ese pez se asfixie me parece una cosa absolutamente insoportable. Entonces, yo lo que hice fue, pues eso, tomarlo en plan literal y decir, pues la Jara, ¿no? Y entonces hice estos escaneados accidentados del territorio y luego hice una especie de edición loca y luego lo llevé a pintura. O sea, hay un montón de cambios de medio, que es lo que a mí me interesa dejar el registro en mi trabajo, ¿no? Nosotros vemos una pintura, pero hay un montón de registros que tienen que ver con lo tecnológico, con la mediación tecnológica por el camino. Porque estamos en un mundo que era analógico, que ahora es digital, pero es que nosotros somos analógicos, ¿no? Entonces es como, porque desayunas y luego te fumas un cigarro y luego, yo no fumo, pero ya sabéis el dicho. O sea, que somos seres orgánicos, ¿no? Por más que queramos meter toda nuestra psique en un sentido digital, pues, y vendernos como tal, ser una imagen, no ser un tal, pues somos lo que somos, ¿no? La Jara. Esto es otra obra que hice muchos años antes, pero me parecía como que tenía mucho sentido con el tema, que es, esta obra le pertenece a Lorenzo Caprile, espero que no le moleste que lo diga, y porque le encantó, la vio en la galería, y va un poco de esto, ¿no? Del juego de la caza, que, bueno, si lo llevas a una mentalidad ideológica, algunas veces, ¿no? Hay personas que, para mí, es una cosa como muy de... El cazador está solo, de alguna manera. Es como, yo cazo, yo me como el mundo. Es un poco, en el sentido de la fantasía, digamos que es un acto entrópico la caza. El león, cuando se come una gacela, es un acto entrópico, porque lo que hace es, en un sistema aparentemente cerrado, se come a un individuo y si fuera esa tónica, si solo se diera esa tónica, al final no habría gacelas, ¿no? Pero el león no haría una cosa semejante porque sabe que tiene que comer mañana y quiere que sus hijos coman, ¿no? Pero el ser humano, de alguna manera, no para cuando se come una gacela, ¿no? Resulta que cuando nos comemos una gacela, luego nos comemos otra cosa. ¿Y por qué? Porque queremos, yo qué sé, lo convertimos en un móvil, lo convertimos en... Digamos que nos comemos el mundo de alguna manera, ¿no? Yo lo veo así. O sea, creo que está en esa onda ideológica. Por supuesto, luego hay ronda de preguntas, si queréis, porque algunos están... Se está comiendo... ¿no? Gracias por vuestra educación. Bueno, esto es un ejemplo, pues, otra obra que yo había hecho muchos años antes, pero yo no es que el tema de la caza me llamara la atención, pero luego me doy cuenta de que sí que lo había tratado, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, la madre, digamos que son los objetivos a cazar, ¿no? En este caso, hablando un poco del camuflaje a nivel estético, de si podemos incluso entender lo que está pasando ahí, ¿no? Porque esto es un glitch, o sea, es un escaneado accidentado, que luego yo he llevado a pintura, que es por lo que yo soy conocido. A mí dicen que soy pionero del glitch, pero en realidad yo soy el primer loco que se puso a pintar igual, o igual no, igual hay más casos, pero yo no conocía ninguno, desde luego, que se pone a pintar un escaneado accidentado y llevarlo a pintura, digamos, hiperrealista, ¿no? Que no es hiperrealista porque no busca ser fotográfica, sino precisamente darte esa dimensión de toda la mediación que tiene en el recorrido, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Esto es una pintura, pero ¿qué está pasando aquí? Y esto es una técnica que hacía yo de espumas. Hacía cada sección que podéis ver en el cuadro está pintada de forma diferenciada, de arriba a abajo, como si fuera una especie de telar de pintura que yo voy renderizando una fotografía. O sea, voy copiando trozos de fotografía y los hago
los hago pintura, ¿no? O sea, los voy pintando como modelo, utilizándolos como modelo. Y voy de arriba abajo como si fuera un scroll infinito en el que estamos todos con nuestro móvil yendo de arriba a abajo, ¿no? Y así pinto yo. Entonces, lo que tenemos es un desdoblamiento, porque el escaneado accidentado va hacia un lado, digamos que es este-oeste, y la pintura es norte-sur. Entonces, digamos que hay un retramado, ¿no? Que es la propia arpillera de la tela, es un tramado, ¿no? Entonces, es como, bueno, es muy... Otro ejemplo de una pieza que nos habla un poco de este tema, ¿no? En detalle, para que veáis la cantidad de, yo qué sé, de rato que le dedico a mis pinturas. Este es un ejemplo, es una arcilla también, es una arcilla negra, con una capa de blanco encima, ¿no? Y entonces yo lo que he hecho ha sido, es grafiar esa capa blanca sacando la capa negra. Entonces lo que hice en esta obra fue intentar recomponer un animal de granja y de alguna manera hacerlo renaturalizarlo. O sea, eso es lo que yo veía. Vosotros podéis ver otras cosas, por supuesto. Pero la idea de un animal que ya está desprovisto de cuernos, como es el cerdo, ¿no? Que antes fue jabalí, y entonces de alguna manera ponerle una cornamenta, ¿no? Darle otra, digamos que liberarlo de alguna manera de ese corsé de cerdo, ¿no? Eres un cerdo, una etiqueta. Esto es un poco la educación en la estabulación, porque yo creo que el ser humano es un loco de la estabulación. Nos encanta pues estabularlo, controlarlo todo, nos metemos en casas que son establos, llevamos a los niños a establos, que son los colegios. Yo soy de escuela socrática. A mí me hubiera gustado que como hay buenos colegios donde se hace. Que en Suecia se hace mucho, en Finlandia, tienen mucho más tiempo para estas cosas, que es educación de pregunta y respuesta y debate, ¿no? Que es como decir, pues, escuela socrática. Hablamos y conocemos, conocer ciencia de conocer, no ciencia a nivel descartiano en el sentido, o baconiano en el sentido de método científico, comprobamos rigurosamente 100 veces lo que haga falta, no hace falta torturar a alguien para saber que sufre, ¿no? Ese sería un poco... Pero bueno, estabulación en el sentido de que la caza, por ejemplo, yo lo que me llamó mucho la atención de la caza es que se complementa con pienso en los cotos, se complementa con pienso a los animales, para que se reproduzcan en mayor número y así tener algo que cazar. Entonces, de alguna manera, la caza, dije, oh, esto es ganadería muy refinada, ¿no? Como diciendo, este animal, como decían en Cumbres Borrascosas, la novela, dicen, la caza es una maravilla porque el animal pasa de la libertad a la muerte. Y es algo es bonito, ¿no? Claro, la libertad es relativa porque estamos hablando de un coto cerrado y coto cerrado es el mundo porque hay un establo que se llama España, hay otro establo que se llama Portugal, hay otro establo que se llama... En fin, lo que hacemos es cercar, ¿no? Y entonces ya la libertad es cuestionable, ¿no? Yo lo veo así. ¿Ese animal es libre? Bueno, habría que ver. Obviamente es como, en cierto modo, todo el mundo debería comer solo así. O sea, yo también era muy reaccionario a la caza y dije, bueno, si la gente que comiera carne carísima, que viene de una ganadería súper extensiva y muy regenerativa, que es dejar básicamente a un campo existir, que es un poco lo que se hace en los cotos, que es como muy monte, ¿no? Porque realmente como no se puede aprovechar esa tierra para otra cosa, pues hay que aprovecharla y se hace la caza, ¿no? Que es una cosa que siempre ha sido de élites, ¿no? La gota era un privilegio absolutamente de rey, ¿no? Hoy en día, pues bueno, también está relacionada con el dinero y con las negociaciones económicas, por supuesto. Todo el mundo ha visto la escopeta nacional. Espero, si no, que la vean. Esto es un poco como la idea del despertar de la conciencia asociado a la caza, porque yo pienso que somos... Bueno, nuestros primos más cercanos eran los neandertales y los erectus, pero bueno, ya no están por lo que sea, no sabemos muy bien.
Y entonces, pues estos son nuestros primos, como ejemplo de nosotros, de un despertar de conciencia. Yo pienso, os hablaba de ciencia ficción, pues de 2001, ¿no? Ese momento en el que encuentran esos primates, ese pilar negro, que de alguna manera representa, yo lo entiendo así, cada uno ve una película y se hace sus ideas, es como algo extraterrestre que les ayuda a despertar la conciencia. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es coger un hueso y se ponen a romper ahí, como hacer un arma, ¿no? O algo así. Es la inteligencia. La inteligencia está para eso. Es una narrativa como... Por eso mi director favorito es Polanski y no Kubrick, que me encanta, o sea, obviamente. El Resplandor me parece una de las mejores películas fantásticas, sin discusión. Porque es muy sutil. Nos habla de cosas como que... O sea, es una película de fantasmas, pero nos habla de cosas que son reales. O sea, si yo no creo en nada sobrenatural, pero si creyera en algo, serían eso que llaman en Cuarto Milenio y programas así, impregnaciones, que a mí me gusta esa idea, porque tú vas a Mauthausen o a Auschwitz y dices, aquí hay impregnaciones. Es como, ¿sabes? Lo que ha pasado aquí es tan acojonante que realmente ves esos fantasmas, ¿no? Es una cosa... Perdón. El primate este que llamamos sapiens, sabio, que no lúcido, en mi opinión, se cree que es un león. Es un mono que se cree que es un león. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar el tope de la pirámide, ¿no? Entonces, como quiere alcanzar el tope, pues come gacelas y no pasa nada. Bueno, ¿por qué? Porque usamos esa conciencia para eso. Muy bien. Pero como tenemos conciencia, podemos pegar un viraje. Eso ya... los felinos, digamos que son el tope de la cadena, ¿no? Porque realmente pues es el león, como os decía antes, que se come una gacela, digamos que nadie le tose, ni el elefante le tose, y hay otros animales que tampoco le tosen, ¿no? Pero los felinos se ríen de nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo gato, y no sé vosotros, pero yo soy su mayordomo. O sea, no sé si tenéis alguno animales en casa, pero yo soy el mayordomo del gato, le hago vertidos de agua para que beba él del líquido que cae, o sea, le escancio agua. Digamos que este es el líder de mi secta, es este señor, ¿no? Este es mi fondo del móvil, por supuesto, le amo, me hace la vida difícil, pero le amo, ¿no? Entonces, el gato, el felino, una vez más, consigue estar encima de la pirámide sin ningún problema, siendo simplemente monísimo, porque sabe que somos un animal tontísimo, que es súper estético, que el fondo no lo ve porque nos han confundido tanto de pequeños que no lo vemos, y entonces él está encima otra vez de la cadena. Es precioso. O sea, el gato, por eso es tan fascinante el gato, yo creo, porque es como, tú que querías ser león, resulta que eres gacela otra vez, ¿no? Es como, porque eres bueno, nuestro origen, esto ya es también polémico, o sea, más para la ronda de preguntas, creo que el origen del ser humano era herbívoro. Entonces, volvemos otra vez a lo que estoy evitando todo el rato, ¿no? Parece, la fantasía fósil. Pues estos son dinosaurios que hice también en relación a esta residencia. Esto es lo que pasaba en este monte, en este mar de montes, es que hubo un argallo, como se dice aquí, un desprendimiento de tierra, ¿no? Y entonces lo que se salió es una arcilla púrpura, o bueno, púrpura pastel, es muy blanca, y en ese corrimiento era pura arcilla, ¿no? Esto que vemos es como si dijéramos arcilla púrpura y arcilla, ¿no? O sea, se ve el estrato de la tierra. Entonces yo cuando vi esto, que creo que se puede... A ver, perdón. Reproducir, sí. Yo vi un dinosaurio, lo sé, porque soy así. Y porque a mí me encantan los dinosaurios, de pequeño siempre me ha gustado ese asunto, ¿no? Y porque es una cosa como muy infantil, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue sacar un poco de arcilla, ¿no? De hecho, ahí se ven los piensos con los que alimentan. Arcilla púrpura que es maravillosa, ¿no? Y entonces, la idea de hacer de cero una obra de la naturaleza, ¿no? Es como, robo un poco de arcilla y a ver qué conseguimos hacer. Pues me parecía genial, ¿no? Entonces,
Mónica nos ayudó en esto, por supuesto, que es una maravillosa persona. Voy para donde no es, perdón. Esta es otra foto digamos, de la extracción de la arcilla y el comienzo del trabajo de esta obra que os he enseñado, que es este T-Rex, ¿no? Que no es un T-Rex, ahora os explico un poco más. Gracias a mi alfarero, que es un amigo personal, que se llama Carlos Aja, que me hizo estas planchas con esa... Digamos que hay un proceso, la arcilla no la puedes sacar y tal, hay que limpiarla, hay que cribarla, hay que hacerle un lavado para que quite impurezas, porque si no te estallaría en el horno, ¿no? Tienes que ser cuidadoso con esas cosas, porque además en los hornos suelen ser compartidos. Se hornean cosas de varias personas y nadie quiere ser el asesino de la obra de otro. Entonces hay que hacer un poco de cuidado y me ayudaron mucho con este tema, ¿no? Entonces lo que hicimos, como la arcilla púrpura esta no tiene una verdadera fuerza aglutinante, porque eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque se podría quedar arenoso, ¿no? O no fraguar bien en un horno cerámico. Lo que hizo mi amigo Carlos fue, o sea, la obra la ha hecho Carlos, eso está claro. Fue hacer otra plancha en la que se soportara esa arcilla morada, ¿no? Entonces lo que tenemos son dos capas, una de arcilla morada y otra de la tradicional, que es la que os acabo de enseñar, digamos, que es la de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que se rompió. O sea, que en el secado diferenciado de las capas salieron estas grietas que todo el mundo diría, pues bueno, pues vale, pues lo ponemos en el cubo del barro que no está bien y tal. Y yo dije, no, esto es, bueno, pues eso, hay que hacer algo. Y entonces, claro, me acordé pues del dinosaurio que yo había visto en la loma, ¿no? Entonces dije, pues para adelante. Esto es una serie, o sea, esta obra es parte de una serie, digamos, o un conjunto, que es de dinosaurios, y lo que hacía yo fue buscar, yo tengo estos libros que me encantan de dinosaurios, y lo que hice fue, porque los científicos saben que había dinosaurios de pequeño tamaño. Lo que pasa es que la litificación, digamos, no se produce porque, o se pierde, digamos, se areniza, se los lleva el tiempo, ¿no? Los dinosaurios pequeños no nos han llegado. Bueno, sí, nos han llegado porque son las gallinas. Las gallinas son dinosaurios y que es lo que... Los pájaros son lo que nos queda de aquella época, ¿no? En cierto modo. Y entonces lo que hice fue hacer una serie de fotocopias de estos libros para hacer un modelos. Y lo que hago es hacer una fotocopia y luego esa fotocopia la volteo en reprotipografía, o sea, no sé cómo se dice. En las tiendas donde te hacen las fotocopias, pues les pido que me hagan una fotocopia inversa, en espejo. Y entonces, con esas dos fotos que veis aquí, ¿no? Es como esa simetría, pues yo lo que hago es componer un glitch analógico. O sea, es un glitch porque tiene esa cosa de la diferencia entre la predicción y el resultado, pero de la técnica, digamos, que es como muy analógica, ¿no? Entonces, lo que hago es, esos que os decía de que uso como modelo el trozo de fotografía, pues me lo llevo a esta plancha. Y entonces hago un esgrafiado en el que lo que hago es cavar, digamos, en esa igual que cavamos en el monte, cavar en esa arcilla hasta encontrar un fósil. ¿Sabéis que un T-Rex, un dinosaurio T-Rex, que hay millones o sea, hay muchísimos tipos de dinosaurios, el T-Rex es como el T-Rex, ¿no? Vale, por ejemplo, un esqueleto completo vale el último se vendió creo en 31 millones de libras, creo que fue en Inglaterra. Y entonces, claro, yo digo, no nos lo podemos permitir, vamos a hacer uno de casa. Y además, la cosa esta de arreglar un problema científico, que es como, por eso es como una fantasía fósil, porque realmente es como voy a suplir que no había dinosaurios pequeños haciendo mis propios dinosaurios pequeños, que es algo como filocientífico, pero es fantasía. Entonces juntamos un poco eso que os decía de la ciencia ficción con la fantasía, que están íntimamente ligadas de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es la pieza pero de esa pieza no tenía más fotos, de la que se supone que tengo que hablar, porque esa es la buena idea. Pero esta es otra pieza, pero para que veáis un poco cómo funciona la cosa del desdoblamiento, ¿no? Lo que hago es copiar una parte que está
en espejo, la otra que no está en espejo, y de manera que las voy yo componiendo y alternando, y entonces voy componiendo mi fossil glitch mientras voy de arriba a abajo, como os decía, de norte a sur, ¿no? Esta es la obra, digamos, ya picada. Ya he extraído el fósil de la arcilla que hemos hecho y entonces aquí veis ese desdoblamiento del que os hablo, ¿no? Que hay una repetición en vertical, horizontal, digamos que hay una secuenciación. Es una cosa como muy digital, o sea, es un efecto digital porque hasta el escáner, digamos, no existía, pero de una manera como muy analógica, como que te lo hacen. Esa era mi idea, ¿no? Como que te lo puedes encontrar picando en la arcilla. ¿Qué pasó en el horno? Pues esta es cruda. Veis que aquí además no hay color. Esto no tiene como un color. Bueno, el color sale cuando se hornea muchas veces, ¿no? Entonces al hornearlo, ¿qué pasó? Pues que cascó. Cosas que pasan. El desastre del alfarero, quiero decir, Julián Conde, que es el que llevaba este centro donde yo hice donde horneé esta obra, que ha fallecido y me gustaría dedicarle la charleta, me ayudó y me hornaba las piezas, ¿no? Entonces, claro, me dijo, desastre, cascó. Y yo dije, no, estupendo, esto es otra capa más de mediación que ha pasado por la cerámica, que se ha roto en el horno, que es una cosa bastante común. O sea, bueno, si no eres como yo, quiero decir que tampoco soy un maestro alfarero y de hecho gracias a estas personas yo he podido hacer las obras, si no, no hubiera sido capaz. No pegues, suelta tus figuras. Entonces, es una consigna pacifista también. No pegues, suelta tus figuras. Y Poxipol, que es un material acojonante que es de 2 componentes, que lo pega todo hasta en el paleolítico siguiente, todavía estará pegado. Esta es la obra, digamos, terminada ya con una cosa museográfica, con ese tonito púrpura, ¿no?, que era tan característico del territorio y que a mí me gustó muchísimo. Un detalle, bueno, para que veáis, yo qué sé, que ahí metí, yo qué sé, el esgrafiado se me fue de la mano también, otra capa de error en el proceso, ¿no? Esta es otra pieza que hice que también es T-Rex. T-Rex, o sea, no son T-Rex, simplemente es como muy habitual también este tipo de... O sea, en China había otro tipo de dinosaurios, es decir, si sabes un poco del tema, pues ahí sabes que hay muchas variables de dinos. Entonces, esta es una visión como museográfica también, pero de ese dinosaurio agresivo, psicópata. O sea, digamos que la cinematografía fantástica, más que de ciencia ficción, nos da muchas veces esta idea del animal psicópata. Y el animal psicópata, vuelvo a ser poshumanista aquí, creo que es el ser humano. Porque pues seguramente el T-Rex comía, pero luego ya no tenía hambre y dejaba de comer. Entonces, es como lo que siempre se dice, ¿no? Por ejemplo, Tiburón de Spielberg, que luego, creo que hace poco, Spielberg pidió disculpas porque, claro, él presentaba un animal psicópata que te va a destruir, que te quiere matar, que le da igual morir en el intento, que va por ti, que, ¿sabes?, que es una cosa como de la bestia quiere matarte, y la bestia normalmente lo que quiere es tener hijos y que le dejen en paz, que le dejen un huequito para vivir. Pero, claro, o sea, ¿cómo que este tiburón te persigue, se ha fijado en ti y te quiere matar, ¿no? Es una visión que proyectamos mucho sobre el mundo animal, que la naturaleza, o sea, yo no soy, digamos, no tengo una sensibilidad Disney. O sea, a ver, yo he tenido que matar animales porque estaban sufriendo, por ejemplo, ¿no? No estoy en contra de, ¿sabes? Quiero decir que cada cosa tiene yo qué sé, su sitio, pero digamos que la fantasía de que hay animales psicópatas, pues a mí me parece un poco, pues que quiere proyectar, que es un poco lo que os decía antes, ¿no? Ahí hay una doctrina que yo creo que nos quieren hacer ver, ¿no? Este es otro, lo que hice esta es una de mis primeras obras, de hecho, porque en esta obra, es de 2007 o 2006, lo que hice fue pintar, o sea, hice una foto a un dinosaurio juguete y lo pinté como si fuera, de alguna manera, un poco más real, ¿no?, como si fuera más fotográfico.
Pero bueno, este es un renderizado de izquierda a derecha en vez de norte-sur, que es una cosa como rara. Normalmente suelo hacer el norte-sur, por lo que os digo, porque suelo hacer como barrido con barrido, ¿no? Este es otro ejemplo del T-Rex psicópata, ¿no? Solo es mandíbula, solo no tiene... Me quiere matar. Matar. Este ya es como tontorrón, que es la otra opción. El animal tontorrón. ¿No? Como... que siempre nos han presentado los dinosaurios un poco como... Es que son para niños, los dinosaurios son para niños. Este también es un goofy motherfucker. Pues es como... Eso, es como un rinoceronte o así, pero es como tontorrón infantil, ¿no? Entonces es un fósil infantilizado, o sea, esa es un poco la gracia. Esa fantasía del pasado, o sea, pues eso, del dinosaurio de dibujos, ¿no? Cartooniano, pues llevada a fósil, cual es una cosa, pues eso es lo que buscaba yo, generar ese contraste entre el pop, el consumo, digamos, de un entretenimiento infantil. Ah, mira, los dinosaurios. Por favor. Pero, pues eso, que es una maravilla, ¿no? La fantasía está para evadirnos de lo asqueroso que es el mundo real, y entonces en ese sentido es una maravilla, ¿no? Estas son las obras recién salidas del horno, bueno, que estaban calentitas todavía. Entonces, esto no lo podéis sentir, pero cuando sale la pieza del horno, pues si habéis hecho cerámica, sabéis que eso es una experiencia maravillosa porque está calentita. Este es una pieza, bueno, ahora se la enseño. Esto se expuso en Estampa, en la feria que en su momento era de grabado, que evoluciona a tema más contemporáneo. O sea, que el grabado no es una cosa que no sea contemporánea, perdón. A mí me encanta el grabado y de hecho veis que lo que hago son esgrafiados, que esto es una especie de grabado realmente. O sea, es un grabado pues monotípico, de alguna manera, porque lo que hago es un esgrafiado en el que aquí, por ejemplo, hice un silueteado de lo que es el dinosaurio y le echamos pintura, o sea, le eché pintura de engobe, digamos, negro, y lo que hice fue esgrafiar otra vez el blanco, ¿no? Entonces sacamos el blanco de ese estrato negro. Digamos que esa bicapa también es un trasunto de sedimento, o sea, ¿cómo se dice?, de estratificación, de sedimentación, que tiene mucho sentido en este contexto de lo que os decía, del scroll infinito y de la prehistoria, la paleontología, el encontrar un animal en... Entonces, aquí lo que vemos es un dinosaurio que cuida de sus huevos, que es una cosa como muy maternal, y yo lo hago también porque me daba la cosa de decir, pues bueno, vamos a meter un poco de que los dinosaurios realmente, seguramente, eran seres perfectamente amorosos, y de hecho estoy convencido porque los pájaros nos dan muy buena idea de lo que podrían... Si digamos que si los dinosaurios gigantes tenían plumas o no y se comportaban de alguna manera como los pájaros, tenía que ser un mundo aquello maravilloso. De hecho, estuvieron 250 millones de años ahí en fases de evolución constante, con saltos ¿cómo se dice?, de fertilidad, porque fue un periodo absolutamente riquísimo a nivel biológico, en el que hubo una oxigenación extraordinaria del ambiente, y por eso había mosquitos gigantes, había estos animales que son absolutamente alucinantes, ¿no? Es que la fantasía es muy poco para esto. Este es un herbívoro que aquí tiene, esto es un homenaje a la tierra de mis padres, que es Rioja, porque ahí hay bastantes yacimientos. Aquí tenemos la pintura, y en La Rioja, por ejemplo, o en Asturias, tienen muy buenos yacimientos de dinosaurios, y bueno, se pueden acceder a ellos, ¿no? Y entonces, haciendo esto, me encontré que existe el Riojasaurus, que es una cosa que creo que es de una región de Argentina, que encontraron un dinosaurio y lo llamaron Riojasaurus porque de La Rioja pasó a o sea, que también es una cosa como cultural. La Rioja Argentina tiene su propio dinosaurio, digamos, ¿no? Esto es para que veáis otra vez procesual cómo he picado la piedra, ¿no? Cómo he sacado. Esto es un esgrafiado, pero como el otro que era del museo que os enseñaba antes, que igual, bueno, el que se canse, que se puede ir, ¿eh? Esto no es un secuestro, ¿vale? Si os aburrís, os vais. Sin problema. Bueno, estos son capas de colores de engobe. O sea, lo que vemos es el barro natural, arcilla clásica marrón, una capa de blanco, arcilla blanca, en una plancha que es negra.
y además hay otros colores. Entonces esto es como el juego de niños, haciendo alusión, no es juego de niños, o sea, eso que es que hacíamos mucho como vamos a entretener a los niños. Entonces se pinta como todo un papel de varios colores y luego se echa una cera negra y lo que haces es rascar y sacar esos colores vivos de detrás. Esto es lo mismo, pero llevado a una dimensión, pues eso, prehistórica, paleontológica del grabado, de todo lo que os acabo de decir, ¿no? Este es un dinosaurio, este es de los más conocidos como más grandes, que eran voladores, pero tiene además aplicado un glitch, o sea, estos no eran así, o sea, veis que son pues, unas alas que salen de otras alas, y a mí me gustaba jugar con la idea de que el hueso se hace de alguna manera pluma, ¿no? Como con el glitch también se busca esa estilización del movimiento de un dinosaurio que obviamente tenía que ser un espectáculo alucinante. Esto es otra, como el de los huevos que os hablaba antes, es otra, digo, ¿por qué no hacer un dinosaurio, unos dinosaurios que tuvieron una relación amorosa estupenda y les pilló el meteorito en ese momento y estaban ahí? Esto es mejor que hacer el amor, ¿no? Dándose las manos. Algo bonito. Y entonces, aquí juego con lo que os decía de los huesos. O sea, realmente este es de fantasía total. Quiero decir, yo utilizo todos esos elementos que son las impresiones que os he dicho de foto, pero lo que hago luego es darle rienda suelta a la fantasía y entonces voy cambiando y voy generando cosas y este es el ejemplo igual más claro porque yo lo que hago es esos huesos, pues darles esa dimensión porque estos no eran dinosaurios. Los que yo he utilizado son trozos de otros dinosaurios. O sea, lo que es un Frankenstein de dinosaurios y además ese desdoblamiento, ¿no? Entonces, pues eso, los hice volar cuando no eran dinosaurios voladores, ¿no? Pero bueno, esa es la fantasía, ¿no? Están haciendo ahí, juntando la colita tan a gusto. Otro tema polémico. Los pájaros son los generadores del arte. Este es el pargolero que hace estos nidos con estos túneles y estas cuevas que son alucinantes. Entonces lo que hace es coger elementos que encuentra coloridos de unos colores determinados que a ellos les parecen atractivos o lo que sea, y lo que hace es generar una escenografía, una performance en la que, además de su belleza física de pájaro, con sus plumas, que en este caso es un pájaro un tanto más soso de colores. El pargolero es así como pardo, ¿no? Amarillito verde. No es como otros pájaros que vemos que también hacen estas cosas, porque realmente no encontré fotos, pero existen pájaros que son capaces de hacer estas escenografías, hacer el baile, ¿no? El canto, juntarlo todo, ¿no? Y de hecho hay pájaros, hoy en día, claro, los pájaros, yo viví en Vallecas mucho tiempo y me acuerdo de una rotonda que estaba muy un poco abandonada porque lo bonito de Vallecas era que ese abandono, pues la naturaleza se hace hueco, ¿no? Cuando un ayuntamiento no tiene en cuenta a algunas partes de su ciudad, por lo que sea, pues no, los parques igual no están tan sometidos a parques y jardines y pasan cosas diferentes. Entonces, me acuerdo de una rotonda que había allí en la que había muchos árboles, también porque a nadie le habían molestado, en el que los pájaros hacían un montón de nidos e imitaban los sonidos de los semáforos y de tráfico y de cosas humanas, ¿no? Entonces, los dinosaurios ahora mismo están haciendo glitches con nuestros sonidos tecnológicos. Entonces, cuando el ser humano dice, lo que diferencia al ser humano de los animales es que nosotros tenemos arte, Y yo digo, sí, esta gente vivía hace mucho tiempo y seguramente los dinosaurios hacían cosas parecidas. Por supuesto que no cogían tapones y botes de la calle para hacer un nido precioso en el que atraer a... Yo creo que el pargolero precisamente intenta subsanar que no es muy bonito, ¿no? O sea, bueno, a ver, perdón, que me perdone el pargolero, pero no es muy bonito y entonces dice, pues voy a hacer algo que las deje locas, ¿no? Voy a buscarme un estatus
adquirido a través del arte, que es algo como que tiene mucho sentido, ¿no? Porque es ese estatus que da el arte que hoy en día el coleccionista es como... El coleccionista dice, tengo un... ¿no? Tengo un tal. Y su estatus de coleccionista a veces no se fundamenta en comprar artistas jóvenes que probablemente sean una mejor inversión. Siempre son un poco... Bueno, perdón, a ver, no me quiero... Otra vez me he metido en otro lío. Esto es una serie que he hecho en relación a esto, ¿no? Estos son también monotipos con colores flúor, en los que hago una especie de glitch analógico en el que me he basado en fotos de pájaros y he hecho ahí mis locuras, ¿no? Este es un pájaro que está como protocantando, ¿no? Es como, pues está ese desdoblamiento, yo qué sé, intelectual en el que de repente está emitiendo el sonido, ¿no? Ese glitch hace un poco ese efecto de la idea del sonido, ¿no? Buscar un sonido en una imagen fija a través de la literación, que a mí me interesa mucho, como os comentaba antes, por el propio título, ¿no? Este es otro que nos interpela, ¿no? Que es, me gusta, los libros de este tipo me gustan porque tienen una información que está como caducada. O sea, tú lees el libro y dices, el libro del año 87 o del 83, y te habla del pájaro y tú dices, pues, madre mía. Bueno, está caducada la de los documentales que hacen hoy en día, no va a estar caducada uno del 87. Pues otro ejemplo, ¿no? de estos pájaros que lo que hacen es buscar relaciones amorosas, algunos quizá para toda la vida, a través de sus poderes, que son sus plumas, sus cantos, sus bailes, su manera de cantar. Eso es el arte, ¿no? El arte, o sea, las formas artísticas, en cierto modo, están ahí ya. Este es un nombre de Chancelat, lo he dicho mal, por hacer una referencia pues, a esto que os decía, ¿no? de que el ser humano cree que es el único que ha hecho arte. El hombre de Chancelat es un neandertal, y hoy en día sabemos que a los neandertales se les atribuye realmente las pinturas, por ejemplo, de aquí, ¿no? De Altamira, en lugar de Homo sapiens. O sea, de alguna manera, el neandertal sigue entre nosotros de alguna manera porque hay un 3%, por ejemplo, en España hay un 3% del linaje neandertal en personas vivas. O sea, quiero decir, es como el gato que os he enseñado antes, que era como blanco, es un ligre, ¿no? Porque no es un gato de monte, digamos, pero se titula ligre. ¿Por qué? Porque los tigres y los leones, por ejemplo, se pueden reproducir. O sea, pueden hacer una hibridación porque su linaje genético lo permite, igual que en nuestro caso lo permitió con los neandertales. O sea, los llevamos un poquito, en algunos países hay cierto linaje neandertal todavía, ¿no? Pero es una especie considerada extinta, ¿no? Realmente. Entonces este es el ejemplo, pues como de ese fósil, que es la cabeza de un neandertal, que son los iniciadores de la pintura y de la escultura, en el sentido que cuando en Altamira pues lo que vemos es una hibridación entre la escultura y la pintura. O sea, tenemos una junción de medios en el mismo inicio del arte, ¿no? Las primeras evidencias artísticas son ya dos medios. O sea, los medios no son vampíricos, como a veces se ha querido creer, ¿no? La muerte de la pintura, todo esto. La fotografía mata a la pintura y el cine mata al teatro. Vemos que no, ¿no? Afortunadamente. O sea, los medios lo que hacen es complementarse y amplificarse, como unas longitudes de onda en la que la música de repente la escucha alguien, le da un... y baila de otra manera, ¿no? Es como todo se... No sé, los medios realmente están para sumar todos y el arte está para tener un sitio de comunión, de conjunto, de cohesión social. Eso sí que es la diferencia puede ser, quiero decir, entre humanos y los pájaros, por ejemplo, ¿no? El humano hace igual arte, pues también como arte de seducción, quién sabe, no sabemos, pero lo que creo que hay evidencia es que busca la cohesión social. O sea, que es una forma de unir, de hacer un pasado común, de hacer una fantasía conjunta y de que nos encontremos y tengamos una ritualística, un leño al que agarrarnos, no sé, el arte es eso, ¿no? Es algo que nos hace vivir mejor en un entorno que igual, o sea, no tiene por qué ser perfecto el mundo. El mundo ahora mismo lo tenemos que está hecho un despojito, ¿no? Lleno de plásticos, pero mira, el pargolero al menos sabe sublimar ese plástico y hacer algo increíble, ¿no?
Me lo llevo ya en ese sentido al folclore, que es precisamente eso, ¿no? La comunión artística en grupos pequeños. Esto es como un juego de seducción, pero romantizado. O sea, había algo perturbador en esta imagen que a mí me hizo glitchearla y darle esa dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, unos niños que se están cortejando con sus plumas, vestidos, ¿no? De folclore, que es una maravilla, ¿no? O sea, la moda, digamos, es parte de eso, ¿no? La moda, nos vestimos para ponernos un poquito guapetes, ¿no? Y poner buena pluma, ¿sabes? Salimos, hacemos el bailecito, ya tú sabes. Pero, bueno, pues por ejemplo, esta obra también es monotípica, no es de renderizado, digamos, como otras. Y es un conjunto. Este conjunto nos hablaba de la magia. Yo digo, como que son chamanes, ¿no? De alguna manera. El chamán, en cierto modo, pues también participa de esa. Es una performance, es una junción sociológica, ¿no? De muchas cosas que, bueno, puede ser sobrenaturalista o no, o naturalista, ¿no? Pero bueno, estos han buscado elementos y se han vestido. O sea, por ejemplo, son unos, no sé ahora mismo de dónde, ya no los recuerdo, de dónde son estas personas, pero lo que hacen es coger plumas y otros elementos y se dan esa distinción o especial dentro de su comunidad, ¿no? ¿Por qué tienen un estatus? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque lo que llevan son sombreros napoleónicos. Entonces, dices, o sea, estas personas se quedaron con unos sombreros, los incluyeron o sea, del imperio napoleónico, lo incluyeron en su rollo y es parte de su cultura, ¿sabes? Digamos que es una cosa de internalización, de choque de culturas, no sé, es una cosa que me pareció interesante. Y entonces existen estos glitches que representan también, o sea, yo siempre digo que mi obra representa un puente entre la distorsión cognitiva y la distorsión digital, ¿no? En el sentido de que la idea que tenemos del hombre salvaje, la idea que tenemos, ¿no? Para mí es una distorsión total de nuestra cultura. O sea, nuestra cultura tiene una manera de pensar y si no es exactamente la que tiene que ser, si no eres lo suficientemente normativo, pues igual te pasan la segadora. Eso te puede pasar. Esto es Arte Santander, en el que expuse estas obras que os he enseñado ahora mismo. Pero bueno, y de hecho la obra, aquí esta cebra, aquí se quedó a vivir, en Santander. Este es pues otro ejemplo de lo que os hablaba, ¿no? La comunión artística en grupos pequeños, el folclore, que es algo genial, ¿no? Porque es gente conectada con la naturaleza, que además tiene esa cofradía artística. O sea, no se puede. Otra cosa es que la fuerza de la costumbre pueda conseguir que las cosas sean perversas, pero es una maravilla, ¿no? Esto es de un mismo libro, lo que hice fue sacar 2 cuadros. De una misma página de un libro saqué 2 cuadros. Y que son estos, ¿no? Los podéis ver aquí en conjunto. O sea, donde empieza un cuadro acaba el otro. Hay una continuación. Entonces lo que tenemos es un scroll infinito. O sea, un gran scroll es lo que yo, de hecho, lo tengo, estos cuadros, como son los primeros que hice de glitch, me encanta, los conservo y los tengo montados, de hecho, uno sobre otro, como una torre de imagen, para que tú lo que veas es un scroll gigante, pero hiperanalógico, ¿no? O sea, en la exposición primera en la que se expusieron, que fue esta, se expusieron así, pero yo los tengo exhibidos de otra manera, además con unos LEDs a los lados que dan que parece que hay una ventana detrás. Entonces es como los he convertido en lámparas. Este mundo es dual, hay que elegir esto o esto, ¿no? Te dicen libertad, tienes libertad, puedes elegir entre PSOE y PP. Puede ser ser corporativista o ser, ¿cómo se dice?, oligárquico. En Estados Unidos puedes elegir entre estas dos cosas. Puede ser, Trump es un oligarca y Obama pues es un corporativista. Bueno, tienes que elegir uno de los dos. Entonces, aquí lo que vemos es el mito, el folclore, una mujer que sostiene la vida, porque sostiene un cántaro de agua, que es el nido de la vida. La vida es sol y agua. Entonces, digamos que el sistema cerrado es el planeta con su agua y el sol es la energía que puede absorber ese planeta, ¿no?
si vemos el mundo de una manera pangeísta. Entonces puedes elegir entre el amor, el nido, la belleza, yo qué sé, para mí es algo maravilloso, ¿no? El baile, el canto, la danza. O sea, yo me imagino a esta mujer que fue a Eurovisión y cantó descalza, que ahora no me viene el nombre. ¿Quién maneja mi barca? No hay mejor Eurovisión ni volver a ver, y aquello fue una vergüenza, pero que no la votaran, quiero decir, porque aquello fue una maravilla, ¿no? Encima salir descalza y cantar como canta esa mujer, ¿no? Una maravilla, me encanta esa canción. Entonces puedes elegirla a ella o puedes elegir al señor que sale del pantano de vez en cuando y se come a un niño. Eso es lo que puedes elegir. O sea, gente que se come a otra gente. No lo digo en plan tal, sino que realmente, digamos, que no salimos del imperialismo, ¿no? Estamos siempre con eso. El ser humano no parece superar el imperialismo. El imperialismo es una constante. Un detalle para que veáis lo loco que estoy, nada más. Con su detalle y con esta concentración de los pigmentos, como os decía, como es un sistema acuático sobre un plástico que lo repele, pues tenemos esos puntos, esa cosa tan... Otro detalle. Estos son el señor del pantano. Este es el imperio español, por ejemplo. Este es Putin. Entonces lo que vemos son una serie de capas de imperialismo que suceden a otras, ¿no? Entonces llevamos con él desde los romanos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, por poner un inicio, pues luego viene, yo qué sé, luego viene el otro imperio, pues el imperio, yo qué sé, musulmán. Esto, por ejemplo, es el imperio inglés, por ejemplo, y del imperio inglés pues sale un monstruo que es el imperio americano, y así, imperio tras imperio. Ahora tenemos un señor que quiere hacer un imperio en Palestina, bueno, pues tierras. Otro que en Rusia quiere un trocito más porque tiene tierras raras y cereales, pues se lo queda. Y esta gente es esto. Son capas y subcapas de una fiesta triste que es el imperialismo, ¿no? No aprendemos, estamos ahí. Esta probablemente sea mi próxima pintura. Lo he encontrado hace poco, cuando estaba preparando las fotos, y digo, esto pues se lo tienen que ver. Porque, bueno, es una aceptación tan lúdica y tan de la fantasía, ¿no? Hoy en día que la gente pues toma el sol de piernas abiertas, ¿no? Para adelante y para atrás, pues también se puede, ¿por qué no?, emitir un arco iris o recibirlo. Eso ya, cada cual. Esta es una obra, pues bueno, que hace como guiño a esta foto que hemos encontrado, que es, bueno, diversidad, ¿no? No es que yo fuera a buscar una cosa de género, pero me salió esta obra y porque yo también pues hago abstracciones. Esto es un poco lo que os decía, representa, ¿no? Esto es una arcilla con una capa blanca, esgrafiado, es una Venus de Chipre. Entonces, para mí esto es pues la mujer pangeática, ¿no? La Venus que veneraban nuestras culturas ancestrales no deja de ser una referencia a que todo está absolutamente conectado, ¿no? Es un animal mujer que también tiene cabeza de pollo, que también tiene, digamos que es la Tierra. O sea, la Tierra es un organismo en el que todas las especies de alguna manera están conectadas y tienen una función dentro de un equilibrio que nosotros no respetamos. Entonces, es pues, lo que veis. El título es Tierra. He escarbado un poco en la capa para sacar la tierra, porque la tierra es eso. Lo maravilloso de la arcilla o de la tierra es que es humus, o sea, realmente es lo que es la tierra. ¿El humus qué es? La cantidad de capas de plantas y de hongos que han generado materia orgánica hasta cubrir la tierra de tierra, porque la tierra era un volcán, digamos, con agua. Entonces, los hongos y las plantas colonizan el agua. ¿Cuál es el inicio de la vida? Pues no sé, parece más lógico que esto que algunas otras teorías, para mí por lo menos. Colonizan, digamos, la Tierra de una manera positiva, en el sentido de que van ganando terreno a estas especies de plantas y hongos, y lo que hacen es generar condiciones para un salto evolutivo. Es decir, introducir suficiente energía en el sistema como para que haya un salto evolutivo. Entonces, de repente aparecen los dinosaurios. O sea,
sea, las plantas han generado un lecho en el que puedan vivir otras cosas que igual no son tan sintrópicas, en el sentido de introducir energía en el sistema, y puede soportar criaturas entrópicas como nosotros. La duda es cuánto tiempo va a poder soportarlas. Pero bueno, en nuestro caso, o en otros casos. También esta es una obra incaica, creo, espero, porque lo he dicho. Y es un hombre en comunión con los hongos en el sentido micélico. O sea, puedes pensar que esto es una cosa, pues eso, para los occidentales estas cosas pues no tenían mucho sentido, ¿no? Porque los occidentales eran reacios a la junción de cultivos, por ejemplo, cosa que encontraron en América de una manera hiperdesarrollada, ¿no? O sea, los americanos, gracias. Los americanos no, los aviayalenses, porque los colombianos originarios llamaban al continente Aviala, lo que tenían era una solución, o sea, tenían muy pocos animales, entonces comían realmente muy planta, en el sentido de que hacían asociaciones de cultivos que permitían una gran riqueza agricultórica y no necesitaban de tantos insumos, ¿no? O sea, hemos llegado a un momento en el que la agricultura son insumos, monocultivo. Aquí le tengo que echar un químico y aquí tal, ¿no? Mientras que las culturas originarias de Aviala, no de América, por más que quiera Américo Vespucho, que también se quiere atribuir la Vespa, porque es Américo Vespucho, ya sin saberlo, pues trabajaban muy bien en ese sentido, ¿no? Generaban una abundancia tal que, claro, tenían superpoblación y la solucionaban con sacrificios, cosa que no es tan descabellado. Bueno, me van a crucificar cuando salga de aquí. Bueno, esto es una sintropía, una asociación. Esto es un homenaje a María Primachenko, que es una artista ucraniana, que es del siglo XX. Picasso decía que era el milagro ucraniano, ¿vale? Y de hecho, ya sabéis que Picasso era lo que veía y le interesaba. De hecho, podemos encontrar referencias a María Primachenko en su obra, de alguna manera. No digo que la plagiara, sino que ya los de la vanguardia sabían que cuando iba Picasso había que esconder lo nuevo, porque Picasso le va a pintar mejor que tú. Y entonces ahí tienes un problema, porque no hay mejor reconocimiento que alguien te imite, porque ya es el éxito de verdad. Tú puedes decir, el éxito del galerista, el éxito del... Vale, muy bien, todos son éxitos, vendo en, yo qué sé, expongo aquí y allá. Pero el verdadero éxito es cuando alguien te plagia, porque ya definitivamente estás reconocido en esa secuenciación del arte, porque el arte es siempre referencial. Entonces, lo que importa es si el artista mastica bien esos referentes o si se los ha metido en la boca y los ha escupido así. Como, bueno, cada uno que se busque su artista que cree que hace esto, ¿no? Yo creo que hay que masticar bien, hay que digerir y hay que, ¿no? Y hacer algo. Pero bueno, aquí pues hablo de esto precisamente porque esto es un plagio directo a María Primachenko. Lo que pasa es que aquí hay más cosas. Aquí hay unos mandalas, aquí hay una serie de plantas diferentes que tienen algo que ver con autobiográficamente, porque yo me he metido en este mundo, ¿no? Del arte, he pasado del arte a interesarme mucho por los temas de agricultura regenerativa, porque creo que estamos en un punto de la historia en el que creo que tenemos que meter las manos en la tierra y hacer acumular más energía, porque estamos sacando la energía de fósil, ¿no? Fantasía fósil, la estamos poniendo en la atmósfera. O sea, digamos que los dinosaurios y los bosques primigenios, que son el petróleo, lo estamos sacando a la atmósfera a base de quemarlos, etcétera. Y entonces, claro, estamos generando un problema que la fotosíntesis no puede resolver, aunque ella lo ha hecho en muchas ocasiones. Digamos que la fotosíntesis ha revivido la Tierra de cuando ha habido una extinción, pues es la fotosíntesis. Una vez, siempre la fotosíntesis la que pone la abundancia en la mesa para que se produzca otro salto de evolución, como puede ser el de los homínidos, ¿no? Los homínidos han salido en un momento en el que, por ejemplo, en la época de los dinosaurios, había roedores del tamaño de un toro, para que nos imaginemos, ¿no? Vosotros sabéis. Entonces,
la oportunidad de un linaje de especies o de un clado a nivel de animales, pues se da porque hay unas condiciones que lo pueden soportar. Entonces, claro, digamos que hay un equilibrio, pues de lo que os hablaba, ¿no? Estos mandalas, por ejemplo, los hizo mi suegra, que es una artista maravillosa, que firma como Maffer, y entonces yo los incluí en mi obra. Incluí también unas hojas de níspero, de nuestro propio níspero, que es el primer árbol que, que cogió fuerza en un territorio hostil, porque estamos empezando y no sabemos muy bien cómo hacemos estas cosas, pero bueno, estamos en ello. Entonces tiene que ver con mi vida, realmente, con mi... ¿Qué técnica es? Esto es un acrílico. Sí, es puro acrílico, es puro acrílico. Lo que pasa es que digamos que hay un manto rojo pintado previamente y luego lo que tenemos es un renderizado de una imagen como muy digitaloide, con mucha sobreinformación sobre ese manto, ¿no? Entonces estoy jugando un poco con esa idea que os decía antes del telar, porque es como el telar, es como un bordado de pintura sobre una tela. Esto es lo que representa. Esta florecita no está en la composición de María Primachenko, es como diciendo, la hoja caída, la flor caída de María Primachenko, en el sentido de que cuando Putin empezó la invasión de Rusia, o sea, perdón, de Ucrania, la de Rusia la empezó antes. De las primeras cosas feas que pasaron a nivel artístico, ya no me meto en el genocidio y tal, bueno, en la matanza de personas y etcétera, fue atacar un museo que estaba cerca de Kiev, que contenía un montón de obras suyas, que eran en papel, entonces especialmente delicadas, pero bueno, eran unas maravillas auténticas, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, de alguna manera, intentar que hubiera un María Primachenko más, por si acaso, ¿no? Entonces, la cuestión es que aquí pues, hay varias mujeres que me han ayudado a hacer esta obra, y mi pareja también, porque sin ella no podría... Ella es una artista genial que me ayuda muchísimo en mis creaciones. Entonces hay una especie de, pues, esto que os enseño es un dibujo de Jaime Otero Páramo, que te comentaba antes, que es un agricultor, pero con una filosofía y una ciencia detrás muy, muy profundas. Porque lo que hace, él aprendió de Ernst Gok, entre otras personas, quiero decir, no es que tampoco sea la única persona, de Ernst Gok, que es un suizo que aprendió esos cultivos ancestrales que todavía se practican en algunos puntos del mundo, de asociación de cultivos, de gente que cultiva en el bosque, por ejemplo, sin dañarlo mucho, ¿no? Y sobre todo eso, mezclar plantas que se ayuden y que vivan conjuntas, porque, por ejemplo, lo que os hablaba del níspero, pues es que al final tú, cuando plantas un árbol en un monocultivo, lo que estás haciendo es va a salir bien porque los árboles, si es fuerte, lo conseguirá, estás multiplicando la absorción fotosintética de ese punto, pero en realidad el árbol no está contento, porque un árbol, las condiciones de vida que necesita es estar acompañado de otros árboles, tener un suelo micélico, un suelo de hongos, un suelo de bosque. O sea, un árbol está contento en un bosque, ahí es donde puede hacer una niñez buena, bien acompañado de gente, de otros árboles que le van prestando su masa biológica para crecer, que han generado ese lecho en el que él esa semilla puede, con esa programación infinita que tiene, puede brotar en el momento adecuado. Y lo que va a hacer lo que hace esta gente es, por ejemplo, es poner muchas semillas y la elegida decidirá que ella tiene que germinar, ¿no? Entonces, digamos que los sistemas de los que os hablo lo que hacen es buscar pasar de sistemas de monocultivo, por ejemplo, el de un prado con una vaca o el de unos eucaliptos, a sistemas que tengan un equilibrio más complejo, intentando hacer referencia, o sea, imitar lo que hace la naturaleza, básicamente. Que lo que hace es esto. La idea esta de la caza que os estaba hablando, este soy yo empezando. Esto es un nivel en A que te permite hacer puntos en un territorio en el mismo nivel estratigráfico, ¿no? La gasolina es porque se necesita una desbrozadora a veces para abrirte camino por una jungla, ¿no? Pero, bueno, este soy yo. Y esta es mi nueva religión. El tronco es un carbono secuestrado que podemos quemar o podemos poner en la tierra. Digamos que lo que hace esta gente, los sintrópicos, es podar los árboles o podar especies de servicio
y ponerlas en el suelo de manera que genera su propio humus y su propia riqueza sin tener que abonar, ¿no? Digamos que la sintropía permite no abonar, porque todo se genera sin tener que mover insumos de aquí para allá, que eso es una cosa que le interesa mucho, digamos, al mercado, porque compras, vendes, ahora le compras esta semilla modificada genéticamente, ahora le compras nuestro producto porque si no, no te va a germinar, luego no sé qué, o sea que digamos que todo es reducir la plantación a mercantilista, ¿no? Pues estas personas lo que hacen es generar alimentos generando además una absorción superior de energía en ese territorio, de manera que permiten pues, que haya una verdadera abundancia que permita árboles que necesitan mucha más demanda, ¿no? de riqueza, lo que hacen es, digamos, no cultivan nada, cultivan el suelo, generan una tierra mejor para que el producto, digamos, que quieres obtener, que es comerte una manzana muy grande o muy buena, se dé, ¿no? Y que esté además todo... O sea, digamos que es observar la naturaleza y aprovechar... O sea, la poda, por ejemplo, simula el corte, o sea, un viento fuerte, ¿no? Tira un árbol y entonces esa rama se cae y eso genera un suelo, digamos que todo está conectado en esa dirección. Pero esto es volviendo a la fantasía, porque os digo lo de la religión, pero no es una religión porque esto es física. O sea, quiero decir, la entropía y la sintropía son cuestiones físicas, digamos que se pueden aplicar a filosofía y, por tanto, por eso digo religión, pero no es religión, porque la entropía es eso, un sistema cerrado que se va apagando porque no tiene energía, y la sintropía es que ese sistema pueda de repente, de alguna manera, fotosíntesis, pueda meter esa energía en el sistema y generar otras condiciones que permitan ese salto. En vez de una reducción de energía, tenemos un aumento de la energía, ¿no? Que es un poco, parece, en lo que está en contra muchas veces el ser humano, porque ahora mismo nos falta fotosíntesis. Volvemos a la fantasía. Hace poco se murió David Lynch, y a mí lo que más me gusta de David Lynch es la serie esta, Twin Peaks, ¿no? Que sale esta mujer, que es la Log Lady, eso es, la dama del tronco. ¿Perdón? Lady Leño. Genial, además, así, aliteración también. Que me hacía gracia pensar en esto, ¿no? Yo esta foto la encontré en un estudio, o sea, es una foto de un estudio de fotografía en la que vemos a esta madre e hija, creo, o hermanas, no lo sé, con un tronco, y dices, ¿qué está pasando en ese estudio de fotografía? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y entonces yo pinté esto en referencia a este mundo de fantasía que te presenta David Lynch, ¿no? Que es esta mujer que dices, ¿por qué lleva un tronco? ¿No? Pero me parece, bueno, a nivel iconográfico me parece muy interesante, y de hecho mi próxima pintura quizás sea esta también, que es una mujer que en Halloween se disfraza de la señora del tronco y disfraza a su hijo de tronco. Bueno, esto es una locura y me encanta porque va un poco en relación a lo que os comentaba, ¿no? Del secuestro de carbono. Secuestro de carbono que, bueno, también se puede hacer una analogía con... Bueno, este es el final. Quería acabar apocalípticamente, porque yo soy apocalíptico. No soy integrado, soy apocalíptico. Lo confieso. Humberto Eco me dio esa opción. Entonces, he dicho Humberto Eco, pero... Perdón, me he quedado sequete. Digamos que acabar por esta imagen ha sido casual, porque esta es una que me hizo mucha gracia el otro día y cayó en la carpeta, y la verdad que acababa al final porque no la he quitado. Entonces, es verdad que a veces pienso que en el mundo del arte estamos un poco al servicio de cosas, ¿no? O sea, yo pienso en los artistas medievales al servicio de las catedrales, o los artistas barrocos al servicio de su rey, o bueno, digamos que a veces por vivir nos ponemos al servicio de, y el artista yo creo que tiene que ser un ser libre que pueda mirar y atravesar las capas, digamos, y no estar al servicio de. Muchas veces no es que yo tenga nada en contra de los coleccionistas, me encantan los coleccionistas. Me encantan los coleccionistas. Pero a veces uno dice, produzco obra, ¿no?
como en una cadena de producción, que es un poco en lo que vamos cayendo, ¿sabes? Tenemos que competir los artistas entre nosotros y hacer una cadena y yo soy el mejor o yo vendo más. Y al final nos olvidamos de para qué es el arte, ¿no? Es para que un señor en su casa tenga el estatus de tener X cuadros, ¿no? O X, yo qué sé, lo que tú quieras. Instalaciones, me da lo mismo. Creo que tenemos que intentar ver la realidad, ¿no? Y hacer una sublimación, de alguna manera, que es un poco lo que os decía de la fantasía, para que alguien tenga un leño en el que agarrarse. De hecho, o sea, eso que os decía de la comunión artística, digamos, el juntarse artísticamente, es una conexión. O sea, un artista muerto, tú ves un cuadro o lo que sea, ¿no? Que de alguien que está, o que ya es fósil, quiere decir que su cuerpo ya hace mucho tiempo que igual está empezando a litificar, y tú ves su obra y conectas con esa persona que vivió hace, ¿no? Eso es un poco, es una conexión espacio-temporal del arte que ha sobrevivido, ¿no? Y tú conectas, ¿no? Con alguien que está muerto. Esa es la magia, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de la sintropía que os comentaba, pues me gustaría que fuéramos un poco más así, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, los chefs, lo ves, perdón, vamos a poner a Jaime, que es una maravilla, ¿no? Aquí tenéis un bodegón que está haciendo, que va a estar vivo, o sea, que está vivo, que son todos, digamos que pone una serie de troncos, o sea, esto es una obra de arte. O sea, esto para mí es obra de arte basada en la ciencia, porque yo pienso que tenemos que, ciencia en plan bien, no en plan cartesiano, como os decía antes, tenemos que ver la realidad como a través de el conocer la ciencia y hacer otras cosas, ¿no? Y entonces esto para mí es una obra de arte viva y para mí es una inspiración total para lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Hay que juntarse, ¿no? Y lo que os decía de los chefs es que, por ejemplo, ves en la península que los chefs se han apoyado, tal, ¿no? Es como, y los artistas ves que a veces es como, yo soy más artista que tú, ¿no? Yo soy más tal. Y a veces la humildad se confunde con, bueno, ya sabéis, de bueno tonto, ¿no? De tal. Quiero decir que a veces el arte es... Yo creo que el arte que es bueno, pues tardará en salir, pero sale. Digamos que sale a flote. Es como, por más que no se quiera, algún día, no sé si son ejemplos, pero bueno, voy para adelante y para atrás, cuando lo que yo quiero decir es fin. La película se ha acabado, ¿vale? La fantasía fósil... Y ahora, si os parece, bueno, no hay secuestro, por supuesto, vamos a poner un poquito de musiquita que tiene que ver con pájaros, con amor y cosas buenas que espero que os guste, y si no, pues también os podéis marchar, por supuesto. Gracias por venir a todos.